Buenas tardes a todos. Entonces, bueno, el tema de los servicios de comunicación rural es un tema obviamente de incidencia en las políticas públicas, digamos. Un poco resumir el papel de la comunicación, que es un papel en el desarrollo en general, toca la dimensión social. La comunicación facilita el aprendizaje, facilita las alianzas, las mediaciones y también la incidencia política, ¿no? Comunicación para el desarrollo, muy bien la definió Alberto Troilo, tiene una serie de funciones que están allá de participación, diálogo de saberes, intercambio, negociación, gestión de conflictos, acción concertada, colectiva y empoderamiento. ¿Cuáles funciones principales tiene en la agricultura familiar? Básicamente, bueno, para resumir, facilita el acceso a la información, el diálogo de saberes, de que tanto se ha hablado, que sin comunicación no existe, porque la palabra diálogo es directamente ligada, y el aprendizaje social como producto del diálogo de saberes. Quiere decir que el diálogo sirve algo, en este caso sirve sobre todo para el aprendizaje social. Y la participación en el diálogo sobre políticas. Ya hemos visto varios casos. Voy rápido porque esas PowerPoint se las vamos a dejar, ¿no? Obviamente. Hay ventajas y desafíos en el uso de la comunicación para el desarrollo, ¿no? En varios ámbitos, en varios contextos. Los desafíos, sobre todo hoy en día, es la creación de políticas e institucionalización de servicios de comunicación para atender la población rural, que involucran la población rural, sea en el diseño que en la ejecución de esos servicios que para la misma gente, ¿no? Entonces, no solo como beneficiarios o receptores de servicios, sino como articuladores de esos servicios. Y otros aspectos creo que son, bueno, creo el desafío que ha sido subrayado por muchos es la capacidad de generar alianzas y compartir los esfuerzos que se vienen generando desde distintos ángulos, ámbitos de las políticas públicas, pero también de los movimientos sociales. Quiere decir, construir una agenda común, que es un poco lo que se estaba intentando presentar ahora para la promoción de estas políticas de comunicación, que la vamos a llamar servicio de comunicación rural, con un término desafiante porque se fundamenta en la satisfacción de una demanda. Y entonces va más allá de los modelos, de las herramientas, de los medios que se usan, la satisfacción de una demanda concentrada. Digamos, aquí rápidamente también había una definición de comunicación para el desarrollo con ese enfoque participativo, pero más me interesa concentrarme nuevamente en eso de servicio de comunicación rural, porque es una cosa, como bien lo decía Alberto, que si bien se ha mencionado, acá estamos tratando de encararla de forma sistemática y para ponerla al centro de una agenda política institucional, digamos, de políticas públicas. Entonces es una definición de trabajo para describir una amplia gama de procesos, actividades, aplicación de medios y sobre todo arreglos institucionales que no han existido hasta la fecha para responder de manera sostenida a la necesidad de comunicación de la población rural. Eso es sostenida y incluyente. Cuando se menciona la palabra incluyente, desde el punto de vista de la generación de contenidos y de sentidos, pero desde el punto de vista también de la articulación de los procesos comunicacionales para atender la necesidad de desarrollo de grupos. Esto muchas instituciones rurales y organizaciones campesinas implementan de manera empírica desde ya estos servicios, pero falta sobre todo un cuadro de políticas para que esos servicios se articulen. Es decir, falta identificar el hecho que la comunicación es un factor de desarrollo y que para articularla hay que tener leyes, cuadros institucionales, identificación de actores para articular estos procesos que están subyacentes a lo que vimos hoy en la mañana, los procesos de innovación agrícola, pero también los procesos de generación de políticas de agricultura familiar y todo el resto. Entonces, estos servicios son sustanciales en el desarrollo.
Las claves de estos servicios, tres características de fondo, son de comunicación. Se habla promoción de diálogo y mediación, diálogo político y institucional, pero sobre todo la mediación de contenidos y de saberes, la mediación de sentidos. El segundo punto es la convergencia y apropiación local de los medios y tecnologías y de los procesos, obviamente. Y el tercer punto, la planificación participativa y el fortalecimiento de procesos y capacidades locales. Son como un poco tres ejes alrededor de los cuales se pueden ir pensando estos tipos de servicios de comunicación rural. Desde el punto de vista de la FAO, acá ven un poco lo que estamos intentando promover. Hay tres ámbitos de trabajo: la promoción de servicios de comunicación rural en el marco de las políticas de agricultura familiar. Eso es el primer evento que a nivel internacional se hace, digamos, específicamente dirigido a política para América Latina. Se mencionó el del año pasado en el marco general de la agricultura familiar y habrá más. Para facilitar la creación de marcos políticos que reconozcan esto, y eso también con otros colegas en alianza con otras entidades. La asistencia técnica a los programas de agricultura familiar a los países, es decir, no es solo la parte política, hay que construir la práctica de la comunicación para el desarrollo a partir de procesos, iniciativas concretas en el campo. Yo menciono, por ejemplo, en la mañana se mencionó el caso de Paraguay, del sistema de extensión de Paraguay, que abre a una dimensión de comunicación para el desarrollo como una parte importante de su trabajo. También hubo experiencias en Bolivia que valdría la pena rescatar, y sobre todo acá en Brasil hoy estamos hablando de esto y de la posibilidad que en el marco del Plan Nacional de Innovación se empiece a trabajar esto. Y el fortalecimiento de capacidades, alianzas y redes, y creo que eso es parte de lo que viene después. Creemos que para seguir de forma sistemática en esto hay que tener algunos puntos de anclajes, ¿no? La promoción de servicios de comunicación requiere la generación de evidencia sobre el impacto de la comunicación rural. Y esto es el trabajo que Bruce mencionó. Es el trabajo que 5 universidades, por ejemplo, a nivel mundial, están haciendo, recopilando investigación aplicada sobre el papel de la comunicación y los servicios rurales, con evidencias, porque eso es una cosa importante, que sí, siempre sabemos que es complicadísimo generar evidencia, pero hay que empezar a hacerlo de forma sistemática. Evidencia a todos niveles, no solo de política pública, sino también de procesos manejados por organizaciones campesinas, para demostrar que hay capacidad y que se puede incidir con una forma diferente de gestión de estos servicios. Y luego, bueno, monitoreo y análisis comparativa de marco político y regulatorio relacionado a esos servicios, que era un poco lo que mencionaba Ciespal, ¿no? Inicialmente, que con ello nos gustaría seguir. Mapeo de actores, proveedores de servicios de comunicación rural, la identificación de necesidades y oportunidades y áreas de trabajo prioritarias. Acá hemos largado una serie de nombres de entidades con quien estamos en conversa para esto. Asistencia técnica, para asistencia técnica nos concentraríamos en programas de agricultura familiar, la iniciativa regional de agricultura familiar de la FAO, en principio, pero también la CELAC, REAF y otras, por ejemplo acá con Embrapa mismo. Otro aspecto es la asistencia a programas institucionales nacionales, y como decía, con Embrapa esa es una línea de discusión que se está abriendo. Y la cooperación sur-sur, que obviamente es porque hay tantas experiencias acá en esta sala, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, que hay que conectar, ¿no? O sea, digamos, del lado de los servicios de comunicación rural, pero del lado también de la innovación, obviamente, ¿no? En general. Este tercer punto es lo que se acaba de mencionar, lo que mencionaron los compañeros de la REAF como un punto clave, el fortalecimiento de capacidades, porque también la reflexión sobre la política no tiene que darse solo a partir de las instituciones, de los organismos internacionales o de las entidades especializadas o de las academias. Es un patrimonio que hay que compartir. Entonces la capacidad de hacer análisis de políticas y de generar estrategias y programas tiene que ser un objetivo central. Y por eso se habla de desarrollar una agenda compartida en función del desarrollo de estas capacidades, y los compañeros acaban de mencionarla, de qué forma.
y fortalecer las redes de comunicadores que ya existen. Se piensa que esto pueda darse usando como paraguas Onda Rural, que es una plataforma justamente para que vayan madurando las ideas y las propuestas. Es decir, no queremos empezar con las soluciones, queremos empezar con el diálogo entre los actores de la comunicación y los actores de la agricultura familiar, los distintos sectores, para luego llegar a las propuestas. Pero necesitamos como un marco para que este diálogo se dé, y eso podría ser. Bueno, lo que sale de acá, tal vez se pueda conformar un pequeño grupo de trabajo de las instancias que están interesadas. Va a haber seguramente recomendaciones de acá, que será un plan de acción inmediata. Algunas serán como mapear las experiencias, mapear los actores y empezar a facilitar el diálogo a nivel regional sobre esto, pero en el marco de una política de carácter regional a nivel de la CELAC y con el apoyo sobre todo de REAF, que ya expresó su cosa. Levantar la demanda en relación al tema de la necesidad de servicios de comunicación rural y posicionar el tema en la agenda regional, porque en ese momento es un tema desapercibido. Obviamente todo eso se podrá atender solo a través de las alianzas. Muchas gracias.